Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un breve resumen del libro El ecologismo de los pobres, conflictos ambientales y lenguaje de valores. Eh, los ponentes del día de hoy son Paola Alvarado, Alexandra Garrido, Rosemary Almerco y quien les habla, Galia de la Cruz. Bien, empezamos con las corrientes del ecologismo. Siguiente, por favor. Siguiente. Allá, gracias. Bien, dentro de estas corrientes del ecologismo son tres, de las cuales van a tener algunos puntos de acuerdos y desacuerdos en cuanto a, en cuanto que también no los miembros de una u otra corrientes no necesariamente van a tener una idea, sino que pueden compartir ideas, ¿no? con las otras corrientes. En cuanto a la primera, el culto de la vida silvestre, esta corriente está preocupada, ¿no? por la preservación de la naturaleza silvestre, sin decir nada sobre la industria o la urbanización. Se dice que es indiferente o opuesto al crecimiento económico, pero ahí tenemos que aclarar pues que esta corriente busca preservar, ¿no? lo que queda en sí de los espacios naturales prístinos fuera del mercado, es decir, ya no se va a oponer o atacar pues al crecimiento económico, sino que ya se admite una derrota, ¿no? ante la industrialización, y por eso es que se coloca, ¿no? a la defensiva de preservar, ¿no? lo que nos queda de medio ambiente, ¿no? Por eso es que la biología de la conservación es la que proporciona la base científica, ¿no? de esta corriente. En cuanto a la segunda, el Evangelio de la Ecoeficiencia, está más preocupada por el manejo sustentable o el uso prudente de los recursos naturales y por el control de la contaminación, no solo en los contextos industriales, sino en la propia agricultura, en la pesca, en la silvicultura, ¿no? Esta que descansa en la creencia de que las nuevas tecnologías y la internalización ecológica son instrumentos decisivos de la modernización ecológica. Se va a preocupar en sí por la economía en su totalidad, ¿no? Va a creer en el desarrollo sostenible y en la modernización ecológica, ¿no? Es decir, en el buen uso de los recursos. Bien. En cuanto a la tercera corriente, la justicia ambiental y el ecologismo de los pobres, ¿no? está preocupada más por, es un movimiento, ¿no? por la justicia ambiental que ha tenido mayor alcance en estos últimos tiempos, ¿no? Se le llama el ecologismo popular, el ecologismo de los pobres, ¿no? Ha nacido de los conflictos ambientales en distintos niveles del Estado, local, regional, nacional, global también, ¿no? causados por el crecimiento económico y la desigualdad social. Esta corriente nos indica que el crecimiento económico genera pues impactos mayores en el ambiente, ¿no? en el medio ambiente. Y también por eso llaman, ¿no? la atención respecto al desplazamiento de las fuentes de recursos y de sumideros de residuos. Bien, siguiente, por favor. Siguiente. Ah, no avanza. Pablo. Sí, lo que pasa es que le doy a avanzar y no avanza. No sé por qué. Un ratito, por favor. Ya. Voy continuando entonces. Bien, el segundo punto es respecto a la economía ecológica, ¿no? Tener en cuenta la naturaleza. Se dice que existe pues un enfrentamiento entre la expansión económica y la conservación del medio ambiente, ¿no? En esta pues la economía ecológica, este enfrentamiento más bien va a ser estudiado, ¿no? por la economía ecológica desde los años 80. Bien, aquí se intenta pues ubicar
los conceptos de crecimiento económico y medio ambiente. Sí, ahí está, ya. Bien, en relación al primero, pues se dice que los países ricos, por así decir, ¿no? El crecimiento económico ha servido para disminuir los conflictos económicos distributivos en los grupos sociales. Sin embargo, el aumento de ingresos no significa que haya un mayor bienestar, ¿no? En cuanto al segundo, en cuanto al medio ambiente, pues este ha sido ubicado, ¿no? En un segundo, en un tercer lugar, ¿no? Porque la preocupación surge más por los valores profundos relacionados con la naturaleza sagrada o como un lujo, es decir, simplemente por la belleza o cosas así, ¿no? Incluso alejadas del uso del uso de los recursos para la producción o incluso de la vida propia del ser humano, ¿no? Bien, en cuanto a ello, planteamos la pregunta, ¿no? Si es probable que los conflictos ecológicos distributivos mejoren con el crecimiento económico o el crecimiento económico conduce a un deterioro del medio ambiente. En cuanto a ello, pues aceptando que las economías ricas cuentan con los medios financieros, ¿no? Para corregir daños ambientales reversibles y la capacidad, perdón, de introducir nuevas tecnologías de producción que favorecen al medio ambiente, pueden ser tales puntos de inflexión en los cuales pues se llegue a acumular durante muchos años y cuando los límites pues ya hayan sido sobrepasados, ¿no? Entonces, además de estas tecnologías, estos hábitos de consumo y los patrones de poblamiento urbano, harían difícil desvincular en todo caso el crecimiento económico del crecimiento de flujos energéticos y de materiales. De aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? La moda de comer camarones, por ejemplo, conllevaría pues a la destrucción de ciertos manglares, ¿no? Ciertos ecosistemas. Bien, en cuanto a los orígenes y ambiente de la economía ecológica, pues la economía ecológica nos proporciona una visión sistémica de las relaciones entre la economía y el medio ambiente, ¿no? Se plantea el punto de vista desde el metabolismo social, según este perfil metabólico que se tenga de las economías, así serán los conflictos pues ambientales, ¿no? Así se dice que la economía ecológica ve a la naturaleza como una construcción social y pues no se va a centrar en valores monetarios a los recursos y servicios ambientales, sino que más que todo en las relaciones entre los conflictos ecológicos distributivos y los diversos lenguajes de valoración. Asimismo, se dice que no hay una producción sin distribución, dado que la asignación de los recursos y la distribución de la producción en distintas categorías sociales deben tratarse pues juntos, ¿no? Según la economía ecológica. Esta distribución debe entenderse como económica y ecológica, ¿no? Estos aspectos distributivos son esenciales principalmente para las valoraciones y las asignaciones de recursos naturales de los servicios ambientales. De ahí que se diga pues que la producción no se lleva a cabo sin usar recursos y sin producir desechos, ¿no? En cuanto a las disputas sobre el sistema de valoración, pues se entiende que la economía ecológica abarcaría no una sola forma pues, de estudiar, ¿no? Los procesos en esos conflictos distributivos, ¿no? De los recursos, sino que habría más allá, ¿no? De una valoración monetaria, sino una valoración físicas, sociales, ¿no? De las contribuciones de la naturaleza y los impactos ambientales pues, de la economía humana. En cuanto a la complejidad emergente y la ciencia postnormal, la economía ecológica pues, no debe caer en reduccionismo. Y de ahí viene lo que hemos mencionado anteriormente en cuanto no se debe centrar en
un solo método de valoración o de, pues se debe relacionar a otras formas, a otros métodos, ¿no? A esto lo que se ha llamado la orquestación de ciencias, ¿no? Donde se concilian, pues, diferentes aspectos de la sustentabilidad ecológica. En cuanto a la tercera, el tercer tema, a ver, siguiente, por favor. En cuanto a los índices de insustentabilidad y el neomalthusianismo, tenemos que los índices principales son 4. La primera es la apropiación humana de la producción primaria neta, ¿no? Que es la producción primaria neta es la cantidad de energía puesta a disposición de las demás especies vivas, ¿no? Que estas son, pues, puestas por las plantas en sí. Este índice se mide en toneladas de biomasa seca, toneladas de carbono, unidades de energía, ¿no? Y se dice que mientras más elevado sea el índice de la apropiación humana, menos biomasa habrá, pues, para la diversidad silvestre, ¿no? Este se eleva, pues, con el aumento de la población, con las demandas de tierra para sobrevivir, ¿no? Por cada persona. Bien, en cuanto al punto 2, el ecoespacio y la huella ecológica, nos cabe la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la carga ambiental de la economía en términos de espacio? ¿Cuánta tierra productiva se necesita para sostener una población dada en su nivel de vida con las tecnologías actuales, ¿no? En cuanto a ello, pues la huella ecológica representaría los aspectos importantes o algunos aspectos importantes del impacto ambiental humano. Esta tierra, por ejemplo, la tierra usada para vivir, para comer, etc. En cuanto al coste energético de conseguir energía, pues el rendimiento energético de los insumos de energía para una economía sustentable, se dice que la productividad energética del trabajo humano debe superar o igualar la eficiencia de la transformación de la energía de los alimentos convertida en trabajo humano. De aquí nace o se entiende que el problema grave no es que hayan o que no haya más bien fuentes de energía, sino que no haya una disponibilidad de los materiales y la falta, pues, de sumideros para los desechos. En cuanto al uso de materiales, indica la intensidad o el insumo de materiales por unidad de servicio, es decir, en el proceso de producción, ¿no? Un ejemplo de ello es que cuando sacamos, pues, kilogramos de cobre, también se desechan, ¿no? Algunos minerales en la extracción del cobre, ¿no? A esto se le llama, pues, la mochila ecológica. Y esta utilización de materiales, pues, también se miden, ¿no? En kilogramos, toneladas, y también se compara con los servicios proporcionados sector por sector y para toda la economía. En cuanto al neomalthusianismo feminista, debemos mencionar que, pues, las feministas de ahora descartan el vínculo entre el crecimiento poblacional y el deterioro ambiental, a diferencia, pues, del neomalthusianismo de hace 100 años, ¿no? Pero para ello tenemos como conclusión de que sí, pues, la presión poblacional seguiría siendo un factor importante en el conflicto entre la economía y el medio ambiente, pues genera un sobreconsumo, ¿no? Y este sobreconsumo a la vez, pues, es el resultado de la fertilidad humana en todo el mundo. A ver, a continuación mi compañera Alexandra. Bueno, yo pasaré a explicar el capítulo de ecología política, el estudio de los conflictos ecológicos distributivos. La siguiente diapositiva, por favor. En este capítulo, en primer momento, entendemos lo que es el enfrentamiento entre la economía y la ecología y hay la necesidad de comprender que este conflicto no encuentra una solución viable a través de las respuestas que vamos realizando conforme
el pasar de los años, cómo es la internalización de externalidades, buscar el desarrollo sostenible, la modernización ecológica o la ecoeficiencia. Vemos más bien, y como se ha mencionado en lo explicado en la exposición anterior, que el crecimiento poblacional y el sobreconsumo dan claras muestras de indicadores de insustentabilidad. Lo que este capítulo plantea es que los conflictos ambientales, los conflictos económicos, que yo diría vienen a ser conflictos socioambientales o socioculturales y ambientales, nos vienen ejerciendo una presión desde hace varios años, pues vemos que ya no se está afectando solamente a la flora, fauna o a las expectativas de las generaciones futuras, sino también que en nuestro día a día vemos las consecuencias del cambio climático. Siguiente diapositiva. De esta forma, a través de diferentes puntos como es la minería del cobre, el autor explica con el caso de una minera en Japón y cómo un desastre ecológico como fue Ashio, que fue un lugar donde se produjo una gran contaminación de una mina no muy lejos de Tokio. Lo que se destaca, ¿no?, de este incidente fue que se hizo un análisis de coste-beneficio argumentando que supongamos lo que se decía, ¿no?, lo que se dijo en ese momento, ¿no?, supongamos que los desechos de cobre fueron responsables de daño a las tierras agrícolas en las riberas de, Guarataracé. Sin embargo, los beneficios públicos producidos por la mina de Ashio para el país sobrepasan de lejos cualquier pérdida sufrida en las áreas ambientales. El daño en cualquier caso puede ser adecuadamente resuelto por la compensación. Esta frase queda muy calada, por lo menos en lo que he leído, pues no es suficiente los recursos económicos que nos van obteniendo estas actividades extractivas como es la minería. Claro ejemplo es lo que vemos en estos países industrializados como es la industria asiática y cómo van destruyendo el medio ambiente, tal vez no directamente en ellos, pero sí nosotros como países latinoamericanos sufrimos las consecuencias de esta gran presión sobre el medio ambiente. También se menciona lo que son la contaminación y cómo Perú viene afrontando durante más de 100 años diversos conflictos ambientales. Se menciona la importancia en estos conflictos de la compañía de Cerro Pasco Copper Corporation, que ingresó en el Perú desde muy temprano, desde la década de los 20, 30, presente hasta los años 60, y que fue responsable de la contaminación de varios pastizales y también de las consecuencias en enfermedades de los campesinos, los ciudadanos de la zona del sur, de la Sierra Sur. También se trata de encontrar el nacimiento de la economía, ecologismo político, y es mirando en retrospectiva con la minería y la contaminación, que esto no solamente cala en lo que es el medio ambiente, o sea, en lo que es las cosechas, ¿no?, sino también que vemos que poco a poco se va contaminando el aire y el agua. Entonces, con las prácticas que se van normalizando, traídas también por parte de la conquista española, como es el azogue para lo que es como contaminación por mercurio y que se viene aplicando en Perú y en México, ha calado con fuerza en lo que es la contaminación. Esto, como mirando en retrospectiva, para ayudar a entender que los orígenes y el ámbito de la ecología política se tiene una base en la antropología y la ecología, y que desde siempre han estado fuertemente conectados y son necesarios para el desarrollo de esta nueva rama. Siguiente diapositiva. Con respecto al capítulo La defensa de los manglares contra las camaroneras. Siguiente diapositiva, por favor. Se habla sobre el choque entre economía y medio ambiente, que es estudiado por la economía ecológica, y en este capítulo se gira en torno a la investigación
del conflicto distributivo actual. Describe varios ejemplos de resistencia a las camaroneras y primero con algunos comentarios sobre las fuentes de información. En el libro se consigna bibliografía de inglés, pero hay una investigaciones de activistas que recuerdan y remontan a los comienzos de estos tipos de problemas. Con respecto a lo que es las camaroneras y la degradación de los manglares, se identifica que en muchas áreas costeras tropicales, como Ecuador, Honduras, Tailandia, entre otros, hay mucha resistencia social a la introducción del cultivo del camarón para la exportación, ya que esto implica sacar de raíz los manglares y en su lugar construir las piscinas. En estas áreas, la gente de bajos recursos vive de forma sustentable en los bosques de manglar o cerca de ellos, recolectando, consumiendo los productos o los recursos que este ecosistema brinda. Los manglares generalmente suelen tener tierras públicas al estar ubicados en zonas de marea, pero debido a las deficiencias del gobierno, se otorgan concesiones privadas para el cultivo del camarón o la tierra cerrada, y eso propicia a que hayan personas, el ámbito privado, que se apropien de estos ecosistemas valiosos. Entonces, la producción comercial del camarón supone la pérdida del sustento para la gente que vive ahí directamente de lo que es el manglar. Y más allá del sustento humano directo, también se pierden quizás otras funciones importantes de lo que es el manglar, como es que brinda una defensa costera frente a tormentas y el aumento del nivel del mar. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al capítulo El ecologismo de los pobres, oro, petróleo, bosques, ríos y biopiratería, siguiente diapositiva, habla sobre que la minería del cobre en Japón, la defensa de los manglares contra las camaroneras, la minería del oro y del petróleo, la explotación de los bosques, ríos y biopiratería ahondan también en los indicadores de insustentabilidad urbana, analizando el impacto de la justicia ambiental en países como Estados Unidos y Sudáfrica, o la deuda ecológica, así como las relaciones entre la ecología política y la economía ecológica. Teniendo en cuenta los conflictos ecológicos distributivos, o sea, de los conflictos o recursos o servicios ambientales que muestran cómo esta ambición por querer sacar más provecho de la naturaleza y sacar un mayor alza en la economía sobrepasa tal vez nuestros principios de racionalidad, porque poco a poco nos vamos dañando como sociedad solamente por buscar un aumento de capital, o tal vez buscar la mayor satisfacción de ciertas necesidades humanas que terminan perjudicándonos a corto plazo actualmente en nuestro desarrollo. Lo que se menciona que en comparación con otros animales, comparando al ser humano y el animal, vemos que nuestro potencial para desarrollar enormes y crecientes diferencias en el uso exomático de energías y materias, que el uso de la energía exomática por parte de los humanos constituye un aspecto clave de nuestra territorialidad y de nuestra organización política, y que muchos de los conflictos ecológicos actuales están fuera del mercado, puesto que son puramente distributivos, como la biopiratería y la degradación de la tierra o la contaminación industrial. Con respecto a este concepto de biopiratería, y tal vez pueda resultar novedoso, implica que es el robo de materias primas biológicas, lo que vienen a ser los recursos ecológicos, los recursos genéticos, y también el robo de lo que es el conocimiento sobre el uso de tales recursos en la agricultura, la medicina. Dicho todo ello, y lo que podemos sacar, se puede concluir de estos capítulos, es la necesidad de retroceder y volver a solucionar y tratar de encontrar una solución a los conflictos que venimos arrastrando de hace años. Perú es conocido los casos en las mineras de contaminación, por ejemplo, Yanacocha, en Cerro de Pasco, y también entender que para encontrar una solución no basta con
con soluciones superficiales, sino también entrar más a fondo y desarrollarnos en esta nueva rama que es la ecología política. Doy pase a mi compañera Rosemary para que pueda exponer. Muchas gracias, Alexandra. Prosiguiendo con la exposición, me ha tocado el capítulo 7, los indicadores de insustentabilidad urbana como indicadores de conflicto social. Siguiente, por favor. Aquí encontramos varios subcapítulos, pero los más importantes son urbanización, la escala y las huellas, energía y evolución y luchas contra la contaminación en la India. En el primer subcapítulo, el autor nos indica que las ciudades, por definición, no son ambientalmente sustentables, ya que población demasiado alta, tanto como para autosostenerse, toda vez que en las sociedades hay un consumo de bienes que acarrea grandes impactos ambientales. Ante dicha problemática, encontramos la opinión de Lewis Mumford sobre la economía ecológica, que acepta la existencia de un conflicto entre el crecimiento económico y el medio ambiente, que no se puede resolver con el mero deseo de desarrollo sustentable o esperando la modernización ecológica o una mayor ecoeficiencia. En ese sentido, el autor señala que una manera de enfrentar el conflicto consiste en usar indicadores, tales como el consumo de agua per cápita, la producción de dióxido de azufre, de dióxido de cápita, e incluso la energía que usamos para transportarnos. Ello con la finalidad de encontrar un porcentaje cuál es el porcentaje que debe ser reciclado. Ahora bien, en el subcapítulo de la escala y las huellas, el autor nos indica que las conurbaciones se convierten en grandes regiones metropolitanas por la expansión urbana y se incrementa el flujo de energía y materiales. En tal sentido, los indicadores e índices ambientales a nivel municipal y regional pueden demostrar tendencias distintas. Indica el autor que este es un fenómeno netamente europeo, donde el núcleo central mejora su calidad ambiental, toda vez contaminación, pero importa energía y materiales. Nos explicamos. La contaminación de las ciudades normalmente se desplaza de otros lugares, siendo la ciudad un poco más sustentable. Sin embargo, en Lima no sucede ello, puesto que sus tendencias son negativas en todas las escalas. En contra de esta tesis, el autor señala que el propio crecimiento de la ciudad contribuye a la sustentabilidad ecológica, pero no tanto por las innovaciones tecnológicas, sino porque la vida de la ciudad permite la libertad del control de la natalidad de la población. En el antepenúltimo capítulo tenemos energía y evolución. Sobre este punto, el autor afirma que si una ciudad crece en estos días a través de innovaciones tecnológicas o culturales competitivas, lo hace probablemente usando más energía y materiales. En tal sentido, señala que las ciudades no crecen y superan a otras ciudades porque disponen de más energía, sino porque crecen en tamaño y en poder político, siendo capaces de atraer más energía. En el último subcapítulo tenemos luchas contra la contaminación. Aquí nos brinda un montón de ejemplos sobre luchas o protestas que han ocurrido en la India, y la más resaltante que pude rescatar fue la que se dio en Calcuta. Esa ciudad, cuando tuvo acceso al carbón, generó un problema, ya que el humo del carbón se añadía al problema de la quema de leña y de estiércol en la ciudad de Calcuta, y por ello se realizó una protesta, pero no tanto por la cantidad de humo que emanaba este carbón, sino porque las nuevas fuentes de contaminación ya eran muy visibles. ¿Cuáles eran estas nuevas fuentes de contaminación? Fábricas de yute y también los barcos de vapor. En tal sentido, se dio una protesta que llevó a restringir el uso de carbón. Siguiente, por favor. Bien, en el otro capítulo, el 8, la justicia ambiental en Estados Unidos y Sudáfrica, tenemos los siguientes subcapítulos. Siguiente, por favor. Luchando contra el racismo ambiental en Sudáfrica y el Convenio de Basilea. Respecto al primero, el autor nos aborda sobre la justicia ambiental. Indica que este es un movimiento organizado contra el racismo ambiental. ¿Qué es esto? La asignación desproporcionada de desechos tóxicos a las comunidades latinas o afroamericanas en situaciones urbano-industriales y dentro de Estados Unidos. En ese sentido, indica que los conflictos ecológicos distributivos en realidad son conflictos sobre los principios de justicia aplicables a las cargas de contaminación y al acceso de los recursos y servicios ambientales.
En el subcapítulo de Sudáfrica nos cuenta que este es un país con un fuerte movimiento a favor de lo silvestre. La justicia ambiental no es un movimiento de poblaciones minoritarias como lo es en Estados Unidos, sino todo lo contrario. La mayoría de la población está potencialmente involucrada en la protección del cuidado del medio ambiente. Incluso existe un foro de red de justicia ambiental de Sudáfrica que cuenta con organizaciones urbanas y rurales que intentan movilizar a la población en torno a los problemas urbanos, tales como la salud ambiental, la contaminación, además de problemas de gestión del agua y la tierra, los cuales no han sido considerados por las ONGs, ya que esta red intenta proteger tanto a la gente como a las plantas y animales. Por último, el Convenio de Basilea nos indica que este convenio fue firmado en 1989. ¿Y qué prohíbe este convenio? La exportación de desechos tóxicos de los países ricos hacia los países pobres, salvo sea para recuperar materias primas o para su reciclaje. En tal sentido, el artículo 11 permite acuerdos bilaterales o multilaterales para la exportación de desechos tóxicos, siempre y cuando esto sea. Y aquí cabría preguntarnos a qué se refiere con un buen manejo ambiental y si es que realmente se cumple. Sin embargo, el autor señala que este convenio sí ha tenido un buen impacto positivo, puesto que ha permitido parar con la contaminación de desechos tóxicos. Este acuerdo se alcanzó a pesar de la oposición de los países ricos, que en ese contexto fueron llamados los 7 siniestros por Greenpeace. Siguiente, por favor. Ya para culminar mi parte, tengo el capítulo 9, denominado El Estado y otros actores. Siguiente, por favor. Aquí encontramos varios subcapítulos. El primero es la gobernabilidad y la política ambiental. El autor señala que los estados no monopolizan la política ambiental, sino que hay otros autores que tales como las organizaciones ambientales transnacionales y también las empresas transnacionales. Las empresas en realidad han intentado organizar una posición común respecto al conflicto entre la economía y el medio ambiente, promoviendo desde su punto de vista que la ecoeficiencia es la solución a todos los problemas. De igual modo, los grupos ambientalistas trabajan frecuentemente en la gobernabilidad ambiental internacional. En tal sentido, se señala que el Estado no es el único que está involucrado en alcanzar una eficiente política ambiental, sino que hay autores como las empresas y también organizaciones ambientales. Respecto a los movimientos ambientales, el autor nos habla que es el de justicia ambiental, la cual ya había sido abordado anteriormente, la cual es una corriente muy radical de ambientalismo estadounidense. Sin embargo, no es un movimiento alejado del Estado, sino más bien se apoya en el Estado, ya que pide apoyo para que regule los conflictos ecológicos distributivos dentro de los Estados Unidos. Casi nunca actúa fuera de es decir, es netamente de Estados Unidos. Por otro lado, también nos habla sobre el movimiento de Greenpeace. Esta es una organización ecopacifista, principalmente a la preservación de los grandes mamíferos marinos, tales como las ballenas, pero su origen inmediato en realidad fueron las pruebas nucleares, estaban en contra de estas. Otro capítulo de este subcapítulo, el medio ambiente y los derechos humanos, indica que todos los humanos necesitamos de ciertos recursos naturales y una cierta calidad del medio ambiente para poder sobrevivir. Así es que el medio ambiente se convierte en un derecho humano. Respecto a esto, nos indica que los estados últimamente dentro de la población, incluso a veces han prohibido los movimientos neomalthusianos y el aborto, pero también en muchos momentos han intentado parar el crecimiento de la población para evitar malgastar los recursos naturales. Una penúltima subcapítulo es Alternativas al Desarrollo, y el autor considera que actualmente nos encontramos en una ola de ecologismo popular, puesto que en los últimos años se han planteado diversas propuestas prácticas y específicas para ciertos sectores, como el agua, la cosecha, los bosques, para poder frenar con la contaminación ambiental. Finalmente, en su capítulo de Género y Medio Ambiente, el autor considera que el activismo de las mujeres en el movimiento de justicia ambiental y en el ecologismo de los pobres ha sido muy significativo y a menudo determinante, ya que según en su opinión, fueron las mujeres que reaccionan con mayor
énfasis contra los que privatizan recursos naturales, ya que las mujeres dependen de los recursos de propiedad común más que los hombres, ya que en muchas culturas tienen una menor porción de propiedad privada a diferencia de los hombres. Continúe con la exposición. Bien, continuando y ya para finalizar esta presentación, mi persona va a realizar la exposición de los 2 últimos capítulos, del libro que estamos presentando. Bien, para empezar, todos los problemas, digamos, comentados y reseñados por mis compañeros precedentes respecto a, digamos, los problemas ambientales que se describen en este libro, el autor hace mención a estos problemas, valga la redundancia, se pueden plasmar en lo que él llama una deuda ecológica, ¿no? Este término de deuda ecológica, digamos, más o menos se empezó a tocar o se empezó a mencionar por los autores en la década de los 90, ¿no? Y pues, ¿qué se entiende por deuda ecológica? Básicamente se puede, digamos, describir en cuatro puntos. Perdón, en 2 ideas generales. La primera tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Las exportaciones de materias primas que hacen generalmente los países no industrializados, ¿no? De los cuales, por ejemplo, las exportaciones vienen a ser una de las principales actividades económicas que realizan, se venden a precios que no incluyen compensación, por ejemplo, por externalidades locales o globales, ¿no? Es decir, que los países, por ejemplo, como el Perú, ¿no? Que en gran parte exporta materias primas, ¿no? Las grandes empresas a las cuales se les vende o las cuales se les da las concesiones para que puedan explotar estas materias, reciben o pactan con el Estado peruano, por ejemplo, a precios relativamente bajos, ¿no? Y dentro de este precio, digamos, de concesión, muchas veces, ¿no? Las externalidades que se pueden, que puede conllevar la explotación, por ejemplo, de minerales, son de muy difícil percepción del precio que se paga, ¿no? Entonces, ahí, pues, la idea es que estos países que tienen sus empresas grandes, realmente están dejando un saldo por pagar, un saldo ecológico, ¿no? Pues generalmente los problemas van a ser sufridos por las personas o los pueblos aledaños de las grandes zonas de extracción minera, ¿no? Otro factor que engloba el concepto de deuda ecológica viene a ser, por ejemplo, la siguiente, ¿no? Los países ricos usan de manera desproporcionada el espacio y los servicios ambientales sin pagar por ellos y hasta desconociendo los derechos de los demás, ¿no? Esto justamente se relaciona con la primera idea, en el sentido que los impactos, digamos, de las extracciones mineras que se hacen o de las extracciones petroleras, muchas veces de alguna u otra forma dañan otros derechos de las personas que habitan circundante a estos yacimientos, ¿no? Y muchas veces estos se tornan en conflictos sociales y estos conflictos sociales a veces no siempre terminan reconociendo o haciendo valer los derechos de los afectados. Muchas veces digamos, se dilata demasiado y nunca o muy pocas veces los afectados van a ver compensados o ver reparados las afectaciones a sus derechos que puedan haber provenido de las empresas que explotan
digamos, de manera desproporcionada, ¿no? Algunos recursos naturales. Entonces, ahí también podemos mencionar que estos países y sus empresas siguen generando una deuda, ¿no? Ya no quizás puramente ecológica, ¿no? Sino también hasta sobre derechos humanos, ¿no? Bien, entonces, aparte de lo ya mencionado, por ejemplo, estas dos ideas que se ha reseñado consiguen o traen como resultado un intercambio ecológicamente desigual digamos, de los productos, por así decirlo, que son materias primas de los países no industrializados, ¿no? Que venden hacia los países industrializados, ¿no? Porque, como hemos dicho, muchas veces dentro de los precios no se incluyen las externalidades, ¿no? Locales, generalmente, y entonces eso hace que se, se presente un intercambio económico, ¿no? Pero de manera desigual. Y por eso, ¿no? Se dice que significa el hecho de exportar productos de países y regiones pobres sin tomar en cuenta las externalidades locales provocadas por estos productos o el agotamiento, ¿no? Incluso de los recursos a cambio de bienes y servicios de regiones más ricas. ¿Y qué factores, digamos, ayudan a que se genere un escenario de intercambio ecológicamente desigual? Pues los factores básicamente son la pobreza, ¿no? De los países en vías de desarrollo y la falta de poder político de las personas que, digamos, de los gobiernos de turno que negocian las concesiones y las explotaciones de los recursos naturales. Muchas veces se termina, digamos, sobreexplotando los recursos naturales de los países pobres. Quizás en la década de los 90 esto era un poco más visible, pero de alguna otra forma, en pleno siglo XXI, todavía sigue sucediendo, ¿no? Todo ello trae como resultado grandes pasivos ambientales, no para, digamos, los países ricos, sino básicamente los que van a sufrir estos grandes pasivos ambientales son los países en vías de desarrollo. Bien, digamos, para poder solucionar esta deuda ecológica que se ha desarrollado a lo largo de los años y que hoy sigue, digamos, más pendiente que nunca de solucionar, el autor propone, digamos, encontrar mecanismos dentro de las ciencias políticas y dentro de las ciencias económicas. Y en ese sentido, acuña, digamos, dos términos que deben ser estudiados por las respectivas ciencias sociales que he mencionado, ¿no? En el caso de la ciencia política, en los últimos años se ha empezado, digamos, a estudiar mucho lo que se entiende por que la política tenga una actuación ecológica. Es en ese sentido que se acuña el término de ecología política, ¿no? Es así que desde la ciencia política lo que se pretende estudiar es una serie de factores, ¿no? Con diferentes niveles de poder e intereses distintos que puedan tener los países pobres contra los países, digamos, medianamente industrializados e industrializados, ¿no? En ese sentido, los recursos que se van a empezar a negociar deben, de alguna u otra forma, tratar de relacionarse en un contexto ecológico. Además, dentro de la ecología política, hay digamos, una forma de ver y estudiar este problema que anteriormente no se estaba teniendo. Y consiste en un análisis del discurso. ¿Qué se entiende por ello? O sea, es decir, ¿no? Cuestiones relacionadas con el significado o muchas veces con la falta de significado de expresiones como recursos o servicios ambientales por las diferentes culturas. Es decir, se pretende dar un sentido un tanto antropológico, social, ¿no? Respecto
a servicios ambientales o respecto a los recursos que muchas veces por las diferentes culturas se puede, digamos, entender de alguna u otra forma. Ahora bien, respecto a la ciencia económica y, digamos, una subdisciplina de estas que podría acuñarse con el término de economía ecológica, o economía ecológica, perdón, empieza, ¿no? Como ya lo mencionó también mi compañera anterior, que se encuentra un gran dilema de estudiar, pues, la estructura clásica de la economía, ¿no? Basado en la explotación y, de un lado, ahora tener al medio ambiente, que quizás la protección al medio ambiente como una barrera, ¿no? A la visión clásica sobre la explotación de los recursos. Además de ello, también analiza el consumo de los recursos masivos, que va de la mano con el aumento demográfico, ¿no? Este gran dilema de a mayor, digamos, población que va teniendo el planeta, más recursos se tiene que producir y tratar para poder solventar la demanda, ¿no? Además, también se tiene que tener en cuenta las mejoras ambientales que deben ya empezar a realizarse por los estados y entre otros. Y como conclusión, podemos mencionar, ¿no? Que el término, por ejemplo, de ecologismo de los pobres, ¿no? Que se asocia mucho con el concepto de deuda ecológica y con intercambio ecológicamente desigual, ¿no? El ecologismo popular, la ecología de la supervivencia y el sustento, la ecología de la liberación, el movimiento por la justicia ambiental, ¿no? Son todos términos que asocian a un mismo problema, ¿no? Y, y además estos términos, ¿no? Surgen de las protestas contra la apropiación estatal o privada de los recursos ambientales y contra la carga desproporcionada de la contaminación que se realiza. Bien, ello sería, digamos, todo y muchas gracias por esta presentación.